acá. Es mucho para ver hoy. Pero no tenemos quiz. Días, todo. Arrancamos siempre con el repaso de la clase pasada. ¿Cómo fue la clase pasada? Primero hemos empezado mostrando un esquema de interconexiones. Les había mostrado en las clases anteriores el North, el South, que después pasó al PSH. Y eso hoy en día es que se transforma como un sistema of chips. Todo lo que es un día antes era un procesador, o el chip de un procesador, hoy en día es mucho más que eso. Tiene el chip de un procesador, a su vez tiene varios núcleos, ya no es un solo núcleo, sino que son varios, tiene sus niveles de caché, tiene un nivel de caché compartido, tiene otros núcleos, como por ejemplo el núcleo para el procesamiento gráfico. Todos esos núcleos están conectados mediante la conexión. Yo les mostré en la diapositiva de un anillo, puede ser cualquier otra, pero lleva una conexión interna. Y a la larga lo que se muestra es que hoy en día lo que antes era PCB en una placa, hoy en día está todo dentro del chip. Y eso nos lleva a que hay un nuevo tipo de conexiones, son conexiones dentro del chip, nuevas redes. Y esas redes, a diferencia de las que son más populares fuera de los chips, que son seriales y sincrónicas, estas son paralelas. ¿Por qué paralelas? Porque acá las distancias no son un problema. Entonces los problemas de interferencia, crosstalk, todo lo demás que se tenían en bases paralelas, acá no los tenemos, porque las distancias son extremadamente pocas. Estamos hablando de menos de 1. Y pueden ser paralelas, pueden tirar todos los cables, entre comillas, que quieran. Y tienen que ser de muy baja latencia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que están moviendo datos entre procesadores, entre núcleos. Tienen que ser datos que se muevan a velocidades muy altas. Y sí son propietarios. ¿Por qué son propietarios? Porque cada fabricante de procesador maneja su propia interconexión, que es un diferenciador. Entonces así vimos lo que es la Infinity Fabric de AMD, vemos lo que es NVLink de NVIDIA, CXL, que es otro estándar que también les conté, y UCI Express, que es un nuevo estándar que se intenta imponerse, que la idea de UCI Express es que reemplace los propietarios para hacer algo estándar, unificado, que uno pueda armar sus propios chiplets, sus propios bloquecitos, y que después directamente los fabricantes los unan como si fueran realmente los Lego que conocemos. Después que les conté también con respecto a interconexiones de gran escala, porque una cosa son las interconexiones dentro del chip, otras son las que sirven para armar una computadora, pero otras son las que sirven para armar, por ejemplo, supercomputadoras o centros de datos. Y ahí, ¿cuáles son los dos más populares? Ethernet, que es la conocida, y hay otra que es InfiniBand, que es más específica, más rápida, mejor, pero más cara. Entonces, en general, los que buscan muy buena performance y lo pueden pagar, tienen InfiniBand. Los que no lo pueden pagar o conforman con un poquito menos de performance, van con Ethernet. Para terminar el tema, vemos que en general todas las interconexiones van mejorando las métricas y en general los nuevos bases van saliendo, nuevos bases van saliendo, nuevas interfaces, pero a su vez algunas son directamente ampliaciones o extensiones de bases conocidas. Si hay algo, siempre nos pasamos en estándar y siempre hay cosas que están probadas, que funcionan. La idea no es reinventar la rueda, sino eventualmente extender. Y para cerrar, vemos que es importante considerar el sistema. Nosotros nos enfocamos mucho en performance en lo que es el procesador, pero sin embargo, un buen procesador sin un buen sistema que lo rodee no sirve para nada. Entonces, el sistema está compuesto en muchas partes, hay que analizar todas las partes, ver que se cumplan los requerimientos de cada parte y tratar de determinar dónde puede haber un cuello de botella. ¿Preguntas hasta acá? ¿Sí? Después empezamos el tema 15. El tema 15 es hacer el diseño para bajo consumo de energía.
Entonces empezamos un repaso y empezamos viendo la ecuación de consumo dinámico de energía, que eran todas esas variables que están ahí. Importante la cantidad de transistores, importante la frecuencia, importante la tensión elevada al cuadrado. Y dijimos que, como son todas factores que se están multiplicando entre sí, para bajar el consumo podemos bajar cualquiera de esos. Pero vemos que en general es difícil bajar alguno de esos. El único que vimos como técnica de reducción del consumo es mejorar el proceso de fabricación. Les conté al final de la clase que cuando vamos mejorando el proceso de fabricación, va bajando C. Lo cual eso es bueno, me ayuda a mejorar el consumo, pero ¿cuál es el problema? Aumenta la corriente de pérdida, entonces al final no baja tanto el consumo, porque aumenta el consumo dinámico, pero aumenta el consumo estático. Entonces el consumo total, estamos más o menos en el mismo. Y además, habíamos visto en la parte de costos que mejorar el proceso de fabricación era caro. Y terminamos la clase pasada contándoles que lo bueno de mejorar el proceso de fabricación es que permite poner en la misma área más transistores, poner más cosas. Quizás haciendo más cosas se pueda reducir el consumo. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Alguna pregunta? Yo tarde hoy. Estábamos ayudando. Me parece excelente. Digo. Acá parece que los chicos no los creen, pero me parece buenísimo para ahora. Bueno, entonces, otra conclusión que había es que, en general, no todos los dispositivos necesitan procesos de fabricación más elevados o con menor consumo, entonces directamente se podía adaptar el proceso de fabricación al dispositivo que uno quiera hacer y de esa manera manejar el consumo. Lo que vamos a ver ahora es cómo podemos hacer para bajar el consumo de energía con un paralelismo. Y la idea es partir de un bloque. Ustedes tienen un bloque lógico lleno de compuertas alimentado por una tensión de alimentación que trabaja a una determinada frecuencia. Para hacer los cálculos simples vamos a poner todos valores de 1. Vamos a tener frecuencia igual a 1, tensión igual a 1. Ese bloque hace una tarea por unidad de tiempo, entonces su productividad es 1 y consume 1 de energía, tiene una unidad 1 de área y tiene una métrica nueva que no es tampoco tan relevante, que es densidad de energía, power density, que es igual a 1, que es la densidad de energía, es el consumo que tiene sobre el área que ocupa. ¿Vamos? Hasta acá está facilísimo, simplificación, todo normalizado. Entonces la idea es, ¿qué pasa si yo agarro ese bloque y lo parto en 2 bloques? O sea, lo divido en 2, no para hacer pipelining, sino para que hagan, la idea es que sean 2 bloques más pequeños, más simples, que hagan media tarea cada uno. Entonces, al tener 2 bloques que hacen la mitad de la tarea, yo lo que puedo tener es una configuración así, en la cual, ¿qué es lo que va a pasar? No se concentren tanto en los numeritos, sino síganme la idea. Al tener que hacer media tarea cada uno de los bloques, yo ahora puedo bajar la frecuencia a la mitad. ¿Por qué? Porque si yo ahora tengo 2 bloques o 2 personas que hacen la mitad del trabajo, yo para mantener la productividad, que es hacer una tarea por unidad de tiempo, ahora puedo decir que voy a hacer la mitad y voy a hacer la mitad. A la larga, en la misma unidad de tiempo, voy a tener la misma tarea. Pero cada uno va a hacer la mitad. ¿Se entiende? Entonces, como cada uno va a hacer la mitad, les puedo bajar la frecuencia a la mitad. ¿Para qué? Para justamente que en la misma unidad de tiempo hagan la mitad de la tarea. Pero o sea, ahí yo no tendría una tarea por T, tendría 2 tareas para 2 T, ¿verdad? Ellos tendrían, o sea, voy a aumentar la frecuencia, agrandar el T. Entonces ahora, digamos, si este T va a ser distinto de este T, y va a generar que
en lo que vos acá tenías, hacías una tarea, acá vas a hacer eventualmente media tarea, por decirlo así, pero eventualmente vas a hacer 2 tareas cada 2 días. Sí, la productividad se mantiene. Es como eso. ¿Entendieron todo lo que plantearon? Por favor. Lo importante es que cada uno hace media tarea, bajo la frecuencia, entonces demoro más tiempo, ¿no? Pero en ese más tiempo hago 2 cosas, entonces la productividad se mantiene, ¿no? Ahora, el tema es que al bajar la frecuencia, como dice acá, puedo bajar la tensión también. ¿Por qué? Porque habíamos visto de que la relación entre frecuencia y tensión en general era lineal. Entonces tratábamos de bajar la tensión. Lo que sí hacemos es, mantenemos la productividad, pero antes teníamos uno, ahora tenemos 2 bloques, entonces el área está duplicada. Lo bueno es que, si tenemos la frecuencia a la mitad, la tensión a la mitad, la productividad es la misma, el área es el doble, el consumo de energía se reduce a la 1/4 parte. ¿Alguno sabe por qué la 1/4 parte? Porque aumenta la superficie. Al aumentar el área significa que tendría que aumentar el consumo. ¿Por qué el consumo de energía es la 1/4 parte del original? Porque la tensión está al cuadrado. Porque la tensión es al cuadrado. Entonces en realidad tiene la frecuencia, la mitad, el área, el doble, entonces ahí doble por la mitad, estamos en la misma, pero al multiplicar por la tensión sería la mitad, pero la tensión es al cuadrado, entonces es la 1/4 parte. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con esto? ¿Cuál es la idea? Yo tenía un trabajador que hacía una tarea. Yo le puedo decir al trabajador, baja tu frecuencia, cálmate un poco, hacer las cosas más lento, y te pongo otro que haga más lento también a la par. Entonces, con más trabajadores, más lentos, mantengo la misma productividad y bajo el consumo de energía a la 1/4 parte. ¿Entiendes? Entonces, no estamos perdiendo performance y estamos bajando el consumo de energía. Duplicando área, eso sí. ¿Se entiende hasta acá? ¿Preguntas? Esto se usa un montón. ¿Y cómo se empezó a usar? ¿Quién fue uno de los primeros que se dieron cuenta de esto? Sistemas de audio. El famoso procesamiento estéreo. Porque el procesamiento estéreo significa que los que mandan la señal tienen una señal para el oído izquierdo y una señal para el oído derecho. Que no es lo mismo, ¿no? Que después el cerebro la procesa y la combina para que escuchemos música con búho. Pero, ¿qué es lo que se hacía? Tenía un canal que lo procesaba de una manera, otro canal que lo procesaba de otra, y a la larga hacía que los auriculares consumían mucha menos energía que o sea, se mantenía el mismo procesamiento por unidad de tiempo con menos consumo mucho menor de energía. Y empezaron a salir todos los dispositivos que tienen que ver con audio a hacer esto y de esa manera ahorrar mucho consumo. Así salieron los iPod y otras cosas que no sé si ustedes las conocen, pero eran primero MP3 para escuchar música. Más o menos hace 20 años. Que más o menos la edad de... Sin embargo, hay otra alternativa. Con la misma idea, yo tengo un bloque que hace todo, tiene una tarea, donde está la performance es 1, la energía es 1, el área es 1, la frecuencia es 1, la tensión es 1. ¿Qué pasa si pongo 2 que hagan lo mismo? ¿Estamos? Pero sin embargo acá no les voy a bajar. Acá la idea no va a ser bajarles la tensión y la frecuencia de manera de consumir menos. La idea es, ¿qué puedo hacer si tengo 2 y mantengo el consumo? Puedo hacer una alternativa. Entonces, les bajo un poco la frecuencia, bajo un poco la tensión de alimentación, ¿estamos? Porque duplico el área, trato de mantener el consumo más o menos al mismo nivel. ¿Qué va a pasar con la productividad? La puedo aumentar. ¿Se entiende? Acá ya pongo
dos trabajadores que consuman la misma energía, pero ahora hacen mayor productividad. ¿Se entiende? Eso es mejorar la performance. Sin embargo, nótese un pequeño detalle. Acá la performance no aumenta el doble. Y eso, en realidad, depende de varias cosas. Depende de que los programas puedan hacer uso de los múltiples núcleos. Y eso lo vamos a ver, lo vamos a empezar a ver el viernes. ¿Estamos? Pero la idea es aumentar performance manteniendo consumo. Yo no entiendo por qué, o sea, si yo mantengo el consumo, debería aumentar la performance. ¿Cómo se relaciona los dos? Acá lo que estás haciendo, estás poniendo dos trabajadores y estás bajando un poco la frecuencia, pero no mucho, de manera de mantener el consumo. Entonces eso te permite que vos puedas tratar de hacer, digamos, dos cosas al mismo tiempo. Pero es porque yo tengo dos núcleos, no porque... Es porque tenés dos núcleos. Sin embargo, no es que estás haciendo el doble. No vas a poder hacer el doble. No vas a poder hacer bastante más de uno. ¿Eso puede tener un episodio bajo de frecuencia? Por un lado puede ser porque bajas la frecuencia, sí. Eso está bien. ¿Estamos? Pero a su vez, por otras cuestiones que también vamos a ver en el tema siguiente. Las dos cosas. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a esto, digamos? Esto nos lleva a que esto de agregar núcleos, agregar trabajadores, nos puede permitir, digamos, por un lado, si mantenemos la performance, bajar mucho el consumo. O nos puede permitir mantener el consumo y aumentar la performance. Entonces acá ya nos deja, digamos, nos da flexibilidad para tener ejes en los cuales movernos. ¿Qué nos conviene? Y bueno, en algunos casos nos conviene mantener performance y bajar consumo. En otros casos nos conviene mantener consumo y subir performance. En otros casos puede haber puntos intermedios. ¿Entiendes? Ya nos da dos variables para jugar y decir hasta dónde quiero bajar el consumo y hasta dónde quiero aumentar la performance. ¿Está claro? Uno de los primeros procesadores en hacer este tipo de técnicas de qué es lo que me conviene y estar jugando con performance y consumo fue el procesador Cell, un procesador que se hizo popular en la PlayStation 3. ¿La conocen? Sí. Es vieja. La tuve. Y tampoco es tan popular, digamos. Este procesador se hizo en conjunto por IBM, Sony y Toshiba. Tenía 8 procesadores, o sea, era un procesador que tenía 8 núcleos en paralelo y uno más que se encargaba de controlar a todos los demás. O sea, eran 9 núcleos en paralelo. Cada procesador tenía su propio L1, había un L2 compartido, en ese momento era lo máximo que se podía. Cada procesador emitía 2 instrucciones por ciclo. Y hoy en día ese procesador, que fue en su momento diferente, la Play 3 en ese momento fue un bombazo, pero tenía un problema que era difícil de programar. Sin embargo, el esquema de ese procesador, que no prosperó el procesador, pero el esquema sí, la idea sí. Y hoy en día todos los procesadores son más o menos parecidos a esto. Que es lo que yo les he demostrado en diapositiva del tema pasado, de la clase pasada. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tenía este procesador también? Era uno de los primeros que se le dio por jugar con estas combinaciones de performance y consumo. Y cuando uno, o sea, la hoja de datos, digamos, del procesador venía con una tabla como esta. De hecho, creo que era esta o algo parecido. Era esta tabla. Les mostraba acá tensiones de alimentación a las que pueden trabajar los núcleos. Y acá frecuencias a las que pueden trabajar los núcleos. Entonces les decía, por ejemplo, si vos trabajás con una tensión de alimentación de 1 voltio, ¿no? Y trabajás con una frecuencia de 2 GHz, eso no puede ver tan cerca de la casa de mi mano, ese núcleo va a consumir 2 vatios de energía y va a tener una temperatura aproximada de 28 grados. ¿Se entiende? Pero, si vos mantenés esta tensión y trabajás a 3 GHz, podés aumentar la frecuencia, pero vas a tener un consumo de 3 vatios y va
disipar 30 grados centígrados de calor. ¿Se entiende? Ahora, si vos querés trabajar a 3 GHz, podés aumentar la tensión de alimentación y te vas a 1,2 voltios. Y si vos trabajás con 3 GHz a 1,2 voltios, va a disipar 4 vatios y va a tener una temperatura de 42 grados. ¿Se entiende más o menos la tabla? Y por supuesto hay zonas en las cuales no se puede trabajar. O sea, con esta tensión de alimentación no puedes pasar de tal frecuencia. Vos querés llegar a la frecuencia máxima, querés llegar a 5 GHz, tiene que ser con la máxima tensión de alimentación. Y sabes que en esta tensión va a consumir 11 vatios y va a trabajar 63 grados. ¿Se entiende? Pero ¿por qué querría aumentar la tensión si ya con 1 voltio puedo trabajar a 3 GHz? ¿Y por qué querrías aumentar la tensión? Porque querés llegar a esta frecuencia. ¿Vos qué querés? Perfecto. Entonces, ¿vos qué querías en el juego? Que el juego ande bárbaro, se vean todos los gráficos geniales y no tenga delay. Entonces, ¿eso qué es performance? Entonces, ¿vos qué querés? Yo quiero performance. Entonces, para llegar a esa performance, ¿qué frecuencia necesitas? Tengo que trabajar a 4.4 GHz. Bueno, si vos querés trabajar en 4.4 GHz, tenés que trabajar en una temperatura de tensión. Pero, por ejemplo, si estoy a 3 GHz a 0,9 voltios, ya no tiene sentido subir la tensión ahí. Si quiero seguir en la misma frecuencia. Y en general, si vos querés mantener la frecuencia, sí, no tendría mucho sentido subir tensión. O sea, la idea es que uno va a tener que trabajar siempre en la zona más baja de la tabla. ¿Estamos? Zona más baja, o sea, si uno pudiera elegir cualquiera de las columnas, elegir el más bajo. Pero en realidad lo que uno va a elegir es el eje de acá horizontal para ver en qué frecuencia. Y después, por supuesto, si uno está trabajando con una tensión, capaz que es más fácil moverse en distintos, digamos. Supongamos que yo quiero trabajar a 4 GHz. Lo que quiere decir esto. Entonces, para trabajar a 4 GHz, elijo trabajar con 1.2 voltios. ¿Estamos? Capaz que después digo, bueno, capaz que puedo bajar a 3.8 GHz o subir a 4.2 y ya me muevo en este sector. Capaz que es más fácil que moverse en este sector. ¿Se entiende? Porque ya tengo una tensión fija. Pero la idea, ¿cuál era? Que esto se les daba en la hoja de datos y les decía a ustedes, elijan, programadores, a dónde quieren moverse. ¿Vamos? Entonces uno podía ir diciendo, yo necesito para este juego, o para esta parte del juego, o para este código, pedazo de código, voy a usar esta configuración. Para esta otra pedazo porción del código, voy a usar esta otra configuración. Y era complicado. Pero ya permitía jugar con distintas combinaciones. ¿Se entiende la idea? ¿Alguna pregunta? Lo ideal, ¿qué sería? Que, bueno, primero, vamos a un ejemplo. En el gráfico anterior se expresa que cuando bajamos la frecuencia y mantenemos la tensión, se reduce el consumo. Entonces si mantenemos la tensión y bajamos la frecuencia, va bajando el consumo. Lo cual era esperable. Pero si bajamos la frecuencia, la tarea demora más en completarse. Es más lenta. Entonces la idea es bajar la frecuencia, también bajar la tensión y aumentar los trabajadores. Entonces el chiste es, en vez de tener un procesador a 4,4, o sea, un procesador que está a 4,4 GHz, 1.2 voltios, consume 7 vatios. Eso lo saco de la tabla. Un procesador de 2,2 GHz y 0,9 voltios consume 1 vatio. Entonces, ¿cuál sería el chiste? Cambiar esta tarea por dividir la tarea en dos, de manera que la puedan hacer dos de estos. Entonces, si yo puedo hacer que la tarea, en vez de que la haga la hagan dos de estos, voy a estar teniendo la misma tarea y voy a estar consumiendo 2 vatios en vez de 7. ¿Se entiende? Pero ahí está la habilidad del programador para ver si se puede dividir la tarea.
¿Está claro? Ahora, lo ideal sería que todo ese análisis no lo tenga que hacer el programador, porque claramente el programador no quiere, no puede, no sabe, no le gusta, es difícil, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo ideal? Sería que esto se haga automático. ¿No? Que directamente sea el procesador el que elija, según la tarea que está en el código que está ejecutando, cuál es la frecuencia adecuada, para ver cuál es el consumo adecuado y ver dónde se va moviendo la tabla. ¿Se entiende? Y eso recibe varios nombres, pero el nombre más común es escalado dinámico de frecuencia. Entonces, ¿en qué consiste el escalado dinámico de frecuencia? Que usted está ejecutando un programa, está ejecutando un código. Si en un momento dado ese programa empieza a requerir más performance, el procesador automáticamente puede aumentar su frecuencia. ¿Para qué? Para ejecutarse más rápido y ejecutarse mejor. Y si al revés pasa que en un momento dado necesita menos performance porque no está haciendo nada, ¿qué es lo que hace? Baja su frecuencia. ¿Para qué? Para demorarse más, porque no necesita. Pero en ese demorarse más que no necesita, ¿qué es lo que hace? Disminuye el consumo. ¿Se entiende? Entonces, esta es la idea de el escalado dinámico de frecuencia. Entonces, en realidad, si hoy en día ustedes van y compran un procesador y viene David, ahorra plata y dice, bueno, voy a comprar un nuevo procesador AMD Ryzen, no sé cuánto, que trabaja con 4.7 GHz. ¿Saben a qué frecuencia trabaja ese procesador? Ahí. Exactamente, ya no trabaja 4.7 GHz. Entonces uno compra un procesador que dice en la caja 4.7 GHz, pero 4.7 GHz es una frecuencia base. Ustedes cuando lo enchufan, lo prenden, todo lo demás, a veces va a andar a 4.7 GHz, a veces va a andar más de 4.7 GHz y muchas veces va a andar a menos de 4.7 GHz. ¿Vamos? Hoy en día ya la frecuencia de los procesadores no es la frecuencia de los procesadores. La frecuencia de los procesadores es un plano en el cual se va moviendo. ¿Y entonces qué frecuencia específica del procesador? ¿La del total o la de un núcleo? Primero, esto es por núcleo, digamos. ¿Vamos? Pero además te da la base. Te da una frecuencia más o menos, ni siquiera una media, te da lo que ellos tienen una base. Muchas veces vos vas a tener más de esa base, muchas veces vas a estar en la base y muchas veces vas a trabajar menos en la base. Entonces en realidad es un rango, pero esto da un valor en el medio. No hay un parámetro fijo. El procesador lo va manejando solo. No, pero como decíamos que si yo tenía más núcleo, necesitaba algo menos frecuencia o que bueno, la suma de las dos frecuencias me quedaba específica de un núcleo. Ya vamos a ver cuando compliquemos esto con varios números. Está al final de la clase de hoy. Pero ya va a ver que un poquito, cuando tenés varios núcleos es más complicado. Imagínate que tenés uno solo ahora, ese núcleo va cambiando solo su frecuencia. Es la idea que quiero que tengan por ahora, digamos. Ya vamos a ver un poquito a lo que vos estás planteando. Preguntas, además de la materia que está pendiente, aguanto una horita más. Sí, una horita más. ¿Alguna otra pregunta? Eso sí, las variaciones en general no son continuas, sino que son discretas, son por pasos. O sea, no es que va a pasar de 4.7 GHz a 4.71 y después a 4.72 y a 4.73. ¿Me explico? O sea, va a pasar de 4.7 a 4.8, por ejemplo, o a 4.9 directamente. Cada uno va a definir ciertos escalones, se va a ir moviendo en esos escalones de manera discreta, porque son multiplicadores y de ahí se van moviendo en esas porciones. Ahora, este es un ejemplo de la escala dinámica de frecuencia. ¿Qué es lo que vemos en este ejemplo? Vemos en este ejemplo un programa que se ejecuta en una determinada tarea, en un determinado tiempo, y que tiene un consumo de energía.
Entonces, la primera gráfica, la de arriba, nos muestra cómo va variando el consumo de energía en función del tiempo. ¿No? Entonces, ustedes tienen que esto trabaja en una frecuencia fija y van a ver que según cómo se va explotando la batería, tiene variaciones en el consumo de energía. Pero ustedes tienen eventualmente un límite que dice yo no quiero que supere ese consumo máximo. Y acá esta tarea tiene una porción acá en la cual está superando ese consumo máximo. Entonces eso no quieren que ustedes que eso suceda. Entonces, ¿qué es lo que harían normalmente? Primero dicen, bueno, voy a bajar la frecuencia. Al bajar la frecuencia, yo ya tengo otro consumo de energía y ya no supero el consumo máximo. ¿Lo ven? Pero al bajar la frecuencia, la tarea demora más tiempo en completarse. ¿Entienden? ¿Cuál es la idea del escalado dinámico? Combinar los dos. Entonces ustedes van a agarrar y van a empezar con la frecuencia más alta, con el mayor consumo. Cuando en algún momento detecten ese che, me estoy acercando al punto donde mi consumo límite de energía, entonces acá bajo la frecuencia. Entonces me mantengo dentro del borde, dentro del límite, no aumento la frecuencia, que es lo que me pasaba si hubiera mantenido con la frecuencia anterior. Y acá ya detecto que ya estoy por acá, fíjense, en este punto ya tengo un menor consumo de energía. Entonces, ¿qué hago? Aumento de vuelta la frecuencia. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera no me pasé nunca el límite, pero la completé más lento que si hubiera mantenido siempre la frecuencia más alta, pero más rápido que si hubiera mantenido siempre la frecuencia más lenta. Entonces, un término intermedio. Manteniendo un consumo siempre dentro de cierto límite. ¿Se entiende la idea? Entonces, así como va manejando la frecuencia de los procesadores. Ahora, hay un detalle adicional. El detalle adicional es que hay gente que se puso a analizar caminos críticos. ¿Qué es el camino crítico? ¿Se acuerdan de que el camino crítico era el camino que nos determinaba el tiempo de ciclo? O sea, ¿cuál es el camino crítico? Que es la etapa más lenta o la parte del camino de datos que nos determinaba cuál era la etapa más lenta. Vamos a decir el camino crítico. Resulta que se pusieron a graficar en un procesador cuánto demoran todos los caminos que hay. Y lo normalizaron al camino crítico, lo pusieron en 0, y después cuántos caminos hay que demoran más que el crítico. ¿Y qué se dieron cuenta? Que en realidad muchos caminos del procesador tienen un montón de tiempo de sobra. Vamos a, por supuesto, está el camino crítico, que es el que nos determina la frecuencia máxima. Pero hay muchos otros caminos que no necesitan trabajar a la frecuencia máxima porque tienen tiempo de sobra. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué empezaron a hacer con eso? No todas las partes del procesador tienen que trabajar a la misma frecuencia. Entonces, por más que hay un camino que es crítico, que es el que nos va a determinar el tiempo de ciclo, hay otros caminos en el cual les puedo bajar la frecuencia. Porque igual tienen tiempo de sobra. ¿Se entiende? Entonces ahora lo que se hace es lo que se conoce también como escalado de tensión, de cierto modo, que es que distintas partes del procesador están conectados a distintas fuentes de tensión, distintas fuentes de alimentación, y que lo que hacen es manejar múltiples niveles de tensión y a su vez múltiples frecuencias, porque es lo que pueden hacer. Ese es el objetivo. ¿Se entiende? Acá ya no es distintos núcleos, distintas partes del mismo núcleo. Entonces, de vuelta, ahora cuando yo les digo a qué tensión de alimentación tiene el procesador no tiene un solo nivel de alimentación, no tiene una sola tensión de alimentación. Ustedes conocen circuitos que siempre están alimentados con una sola tensión de alimentación. Ahora en realidad hay varias. ¿No?
y cada parte del procesador se conecta a la parte, a la alimentación que necesita. ¿Y saben qué es mejor inclusive? Que eso también se puede hacer de manera dinámica. Entonces, ¿qué? Si hay un momento dado en el cual una parte del procesador, yo estaba conectado a la red lenta, pero eventualmente ahora necesito aumentar mi velocidad. ¿Me puedo conectar a la tensión más alta? Sí, se puede cambiar de tensión. Eso se conoce como escalado dinámico de tensión. Y directamente, como cuando uno escala tensión, en realidad también escala frecuencia, se conoce como escalado dinámico de tensión y frecuencia. Y esto es el nombre con el cual es conocido popularmente hoy en día. Porque escalan las dos cosas juntas. Y si Sí, yo necesito aumentar la tensión, sí. o sea, no entiendo por qué eso me afectaría en la frecuencia, porque hay una relación lineal. En general sí, o sea, vos aumentarías la tensión porque necesitas aumentar la frecuencia y la relación entre ambas es lineal. Porque necesitamos más performance. Porque necesitas. Exacto. ¿Está claro lo que es el escalado dinámico de tensión y frecuencia? Un par de diapositivas más y vamos al recreo. Hay otras técnicas parecidas, pero distintas, que se llaman técnicas de gating. ¿Qué son las técnicas de gating? Son técnicas de usar compuertas para enmascarar cosas, ¿no? Y una de ellas popular es el power gating. ¿Qué es el power gating? Enmascarar la tensión de alimentación. ¿Cuál es la idea? Agregar transistores, porque agregar transistores es barato, se puede, Ley de Moore, tenemos espacio para agregar transistores. Entonces la idea es agregar transistores que se encarguen de controlar la tensión de alimentación. Ustedes tienen un bloque que hace algo, una tarea cualquiera, y están conectados con una tensión de alimentación. Esa tensión de alimentación la controlamos con una compuerta. Entonces va a tener un enable, digamos, controlado por alguien, que va a decir, ¿pasa o no pasa la tensión de alimentación? Dicho de otra manera, prendo o apago este bloque. Declaro una llave, un switch. ¿Se entiende la idea? Entonces, por ejemplo, se puede apagar bloques que no se usan. Entonces, yo ahora durante este tiempo estoy metiendo un lazo, cada tal cosa, no voy a usar tal parte del procesador, lo apago. Apago el bloque. Cuando la vuelvan a estar, aprendo. ¿Se entiende? De esa manera, tengo bloques que son combinacionales, que estarían consumiendo energía, que no van a consumir energía porque les quito la alimentación. Entonces, si le quito la alimentación se hace cero, el consumo dinámico, ¿qué se hace? ¿Cero? Son todos factores que multiplican. ¿Está claro? Ojo, esto sirve para bloques combinacionales. ¿Por qué? Porque no puedo apagar un registro. ¿Por qué no puedo apagar un registro? Porque el registro es el que mantiene valores, persiste valores. ¿Está claro? Se supone que esos no los puedo apagar. Entonces la idea es que estos nuevos transistores controlan la alimentación, baja mucho el consumo estático, pero el transistor agrega retardo, que es un delay más. Y además alguien tiene que controlar el transistor, ¿no? Se suele usar con bloques inactivos de caché. A veces es, si hay por ejemplo, ustedes tienen un caché asociativo de múltiples vías, de 4 vías, y resulta que están manejándose siempre y ustedes ven que con 2 o 3 vías andan bien. Entonces hay una vía que no la usan nunca. La apagan, ¿no? Por ejemplo, inclusive procesadores modernos pueden apagar núcleos completos. O sea, ustedes tienen un procesador de 8 núcleos. ¿Pero qué están haciendo? No, ahora están en clase prestando atención al profesor. Entonces no están usando el teléfono. ¿Qué pueden hacer? Y bueno, hay 4 núcleos y los apaguen, porque no lo están usando. ¿Sí? Núcleos enteros se pueden apagar. Y
Bueno, como dice, la idea es núcleos completos, está explicada. ¿Se entendió lo que es el power gating? Similar en idea, pero diferente en realización, está el clock gating. ¿Qué es el clock gating? Por un lado, o sea, es aplicar técnicas de gating, o sea, de enmascaramiento, pero no a la alimentación, sino al reloj. ¿A dónde se usa esto? En dispositivos que son sincrónicos, en dispositivos que no se pueden apagar, como por ejemplo los registros. ¿No? Entonces resulta que mucho consumo de energía estaba en los registros. Y la mayoría de las veces los registros no cambian su valor con la llegada del clock. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Enmascarar la señal de clock. Vamos a agregar de vuelta una compuerta, un enable, para enmascarar el clock. Que solamente el clock llegue cuando tenga que llegar y además cuando esté habilitado. De esa manera se agrega la compuerta, se agrega el retardo, pero se puede ahorrar hasta un 8% de energía cuando está en el estado activo y el activo que se supone que está escribiendo, está haciendo cosas, y hasta un 35% de energía cuando realmente estamos en modo bajo consumo. O sea, un montón de ahorro con técnicas de... O sea, enmascarar lo que quiere decir que si no cambia valor, que no lea. Sí. Sí, que no se actualice. O sea, ya que vos creías que no se iba a actualizar, enmascarar, entonces cuando le llegue el clock, cuando le debería llegar el clock, no le llega el clock. Entonces, cuando le llega el clock, no cambia el valor. ¿Y quién mandaría esa señal de enable? Y alguien tiene que encargarse de controlar eso. Vamos a ver que hay alguien encargado de controlar todas estas cosas. Porque alguien tiene que encargar de monitorear los valores de tensión y de frecuencia, o de asignar los valores de frecuencia, monitorear la carga de trabajo, ver si necesitas más pernos o no. Tiene que ver que estén mirando todo eso. ¿Preguntas? Eso tarde, mientras lo esperábamos, David, Matías. Un par de diapositivas más. ¿Van bien o no? Sí, está bien, despierto. Mike está durmiendo. Ahora, hay otra idea, porque estas son un montón de técnicas. Primero estaban las técnicas de escalado dinámico en tensión y frecuencia. Por otro lado, las técnicas de gating. Lo que les quiero mostrar ahora es una técnica de usar procesadores heterogéneos. ¿Qué son los procesadores heterogéneos? Esta fue una técnica que empezó a ser utilizada en el 2011 por ARM. Y ARM le puso un nombre específico con el cual se hizo popular, se hizo conocido y quedó así, que es la técnica Big Punto Little. Y además está, o sea, grande y pequeño, pero además escrita de esa manera, Big con minúsculas, Little con mayúsculas. ¿Escucharon hablar del Big Punto Little? Es una técnica que empezó con ARM. ¿Por qué con ARM? Porque surgió cuando se pusieron a analizar, a investigar, a medir, siempre aparte de medir, cómo es el consumo de energía en celulares. Pero los celulares ya les había comentado que es terreno dominado por ARM. Entonces, cuando empezamos a ver los usos típicos de los smartphones, se ve que en realidad el smartphone, el 80% del tiempo estaba en modo de muy bajo consumo. Claramente, o sea, el teléfono ahora está haciendo casi nada, o sea, actualizando la hora, esperando a ver si le llega alguna notificación de algo, viendo el clima, alguna tontera, pero en general no está haciendo nada. Inclusive está con la pantalla apagada. ¿Está claro? Entonces hace muy pocas cosas con el smartphone cuando está haciendo la mayoría del tiempo. El 16% del tiempo tiene un uso medio, que el 16% del tiempo cuando ustedes realmente aprietan un botón, se prende la pantalla, lo bloquean, hacen algunos clics, revisan correo o Instagram, revisan alguna red social, mandan un par de mensajes de WhatsApp. ¿Y qué haces tú? Lo bloquean y lo vuelven a apagar. Y el 4% del tiempo es un uso intensivo. ¿Saben qué es un uso intensivo?
Revisando la página de arquitectura. No, es el deseo que yo tenía en mente. Según para Paco, sí. Para Facundo sí, porque él sí, ¿verdad? Interesado, pero no. Cuando Facundo está de nunca sí. Pero hay otro uso intensivo más común. ¿Sabe cuál es el uso intensivo más común? Bueno, Bueno, jugar a algo, claramente. ¿No? Porque cuando juegan algo con la animación, aquí juegan en el celular. El año pasado estaban con uno que era algo como un squad, blow. Ni idea. No, ya tenés celular. No han visto. nosotros somos más maduros. No voy a hacer nada de eso. Pero seguramente tiene un proyecto de celular. El Buscamí. No, debe ser Buscamí en el celular. El Matías está buscando de ¿qué? No, ahora no. Tengo un camino sobre Sí, tiene Buscamí. Entonces, ¿cuál es la idea que surgió con esto? ¿Qué es lo que dijeron los de Arma? Necesitaban mostrar el ¿Cuál es ¿qué es lo que dijeron? Si estamos la mayoría del tiempo haciendo nada o haciendo realmente muy pocas cosas, el 80% del tiempo, ¿para qué queremos un procesador con varios, o sea, un procesador con un núcleo muy grande, con ejecución fuera de orden, con predicción de salto, toda esa, varios caminos en paralelo, super escalar, se alarga, no hace nada. ¿Entienden? Entonces, lo que se le ocurrió a los Darwin fue hacer en un mismo chip poner dos núcleos, lo cual, bueno, no era novedad poner dos núcleos, ya se lo venía usando. Pero la idea es que los dos núcleos sean distintos. La idea es que los núcleos sean muy distintos. O sea, no es que sean dos caminos iguales o dos núcleos iguales, sino que sean muy diferentes. Un procesador que sea súper escalar, con emisión de múltiples instrucciones en paralelo, ejecución fuera de orden, todo lo que habíamos visto en clase, con todo completo y complicado. ¿No? Y el otro, no. El otro que sea lo más simple posible. Como un procesador inventado, chiquito, 5 etapas, básico. ¿Vamos? ¿Por qué? Tiene mucho menor performance. Sí, va a tener mucho menor performance, pero va a tener mucho menor consumo de energía y va a ser mucho más barato. Y también puede tener distintas frecuencias y Y limitaciones. también puede tener distintas frecuencias y también puede tener distintas limitaciones, exactamente. ¿Vamos? Entonces, al tener dos núcleos que sean muy distintos, la idea va a ser, pero eso sí, los dos son implementaciones diferentes del mismo ISA. ¿Vamos? Porque es mismo código, mismo ISA, mismo programa. Entonces, ¿cuál es el chiste? Inicialmente era una 15, una 7, procesadores A, ustedes conocen de A, M, saben que también existen A, y después también están los X y demás, yo ya voló. Inicialmente agarraron una 15, una 7, A76, A53, son bastante populares hace unos cuantos años. Y la idea es que si el programa que se está ejecutando no necesita performance, se va al núcleo pequeño. Se ejecuta en el núcleo chico. ¿No? Cuando empieza a necesitar performance, el programa cambia el núcleo. Se mueve de un núcleo al otro. ¿No? Y ahí, cuando se mueve de núcleo, empieza a ejecutar todas las funciones que quiere, pasa a usar toda la bondad que tiene el núcleo grande y obtiene la performance necesaria. Cuando deja de necesitar esa performance, se vuelve a migrar al núcleo chico. ¿No? Y de esa manera ahorramos todo. Importante, nunca o casi nunca se usan los dos núcleos al mismo tiempo. Vamos siempre a o uno o el otro. Tengo dos, pero no los uso los dos. En principio, por manera así. La idea es que hay alguien que tiene que estar monitoreando permanentemente la carga de trabajo y mover el programa de un núcleo al otro. La migración a esa tenía un costo. Más o menos demoraba 40.000 ciclos. Entonces, bueno, hay que ver si vale la pena pagar 40.000 ciclos para mover, para ganar la pérdida.
¿Se entiende? O para ahorrar el consumo. Y cuando se mueven todo lo que son aplicaciones, todo lo que es sistema operativo, se mueve todo. Pero lo que se estaba ejecutando en uno se pasa a ejecutar en otro. Eso era como, o sea, lo que se pensó en su momento, cuando se hicieron la primera versión de Big.Little con la Cortex A15 y el A7, era más o menos esas curvas de consumo de energía en cuestión de performance. Son las primeras curvas que empezaron a aparecer. Y dijeron, el procesador chico se mueve en este rango nada más. ¿No? Tiene baja performance, que está en este lugar, y tiene bajo consumo de energía. El procesador grande tiene esta curva, que es una curva mucho más amplia, puede llegar a mucha más performance y consumiendo mucha más energía. El tema es que si ustedes lo ven en conjunto, es como una escala dinámica de tensión y frecuencia. ¿No? O sea, ustedes pueden mejorar performance, frecuencia, escalando consumo. Esto es lo que hace cada uno de los núcleos, cada una de estas curvas, digamos, ¿no? Pero el hecho de tener dos curvas distintas hace que sea como una extensión más grande del DBFS. Esto es un DBFS, este es otro DBFS. Pero los dos juntos hacen como un gran DBFS. ¿Se entiende la idea? ¿Hacemos un recreo? Continuamos con el paro. No, con lo que venimos viendo, digamos. Exactas para todos los paros, pero nuestro tema importante es procesadores heterogéneos, extensiones de BFS, y ahora que le fue tan bien con la idea y se hizo tan popular con la extensión de Big.Little, que después tiene la evolución de Big.Little, que se llama Dynamic, pero que en realidad quiere hacer un juego con el IQ por inteligente. La realidad es que le cambiaron el nombre, pero nadie le usa el nombre, todo el mundo le sigue diciendo a los ARM Big.Little. Pero, ¿qué es lo que tiene esta evolución de Big.Little? Big.Little tenía una restricción fuerte. Big.Little era como dos núcleos. O sea, tenían un núcleo grande, un núcleo chico, y se acabó, ¿no? Entonces, ARM quería empezar a poner más núcleos y empezó en 2017 y la idea de su extensivo hasta 8 núcleos. Pero sobre todo, no era que lo extendió, la otra gran ventaja que tenía es que hizo flexibilidad en cuanto a las combinaciones de núcleos. Entonces podían tener, por ejemplo, un núcleo grande y 3 chicos, 2 núcleos grandes y 4 chicos, un núcleo grande y 7 chicos, ninguno grande y 8 chicos. O sea, ya podía ser cualquier combinación de valores que sume algún número entre 0 y 8. Y ahí ya cuando empezaron a salir los 83 procesadores de Samsung de la gama JA7, JA7B, JA7 Plus, A7, J. ¿No son Exynos? También, digamos, pero son todos más o menos los mismos. Y con los Xiaomi, y con todos los procesadores, todos los marcas de teléfono, Motorola, todos tienen sus 1000 variantes porque tienen en general todas estas combinaciones. Y después extendieron un poco para más recientes y ahora tienen combinaciones tipo 1, 3 más 1 más 3 más 4. ¿Qué es 1 más 3 más 4? Okay. Un núcleo que es más grande que los grandes. O sea, hay uno que es muy grande para cuando quieren ir al mango, otros 3 que son grandes y otros 4 que son los pequeños. O 1 más 5 más 2. Un gran ya es flexible. Siempre heterogéneo. 14 núcleos en la última versión de este Dynamic. Y la idea es que esta flexibilidad, esta heterogeneidad, permite que haya una mejor adaptación del procesador a las tareas que hay que realizar. Entonces, como las tareas que uno realiza en el celular son bastante diferentes entre sí, por no es lo mismo cuando están jugando el juego que requiere toda
el procesamiento gráfico, que cuando están bloqueados no hacen nada, están durmiendo, la idea es que esto es mucha flexibilidad. Y, por ejemplo, puede darse que para ciertas aplicaciones, 1 más 3, o sea, 1 grande y 3 chicos, tienen una mejor performance que 0 más 8. Por ejemplo, a pesar de que 0 más 8, que son 0 grandes y 8 chicos, son 8 núcleos. Entonces, es típico de ustedes decir, ah, me he comprado un celular nuevo. ¿Y qué tiene el celular nuevo? Tiene 8 núcleos. Ay, ¿qué tal anda? Sí, perfecto. Ah, y acá tiene otro celular, ¿qué tiene? 8 núcleos también, que sale doble. Por ejemplo, el celular. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con esto. Entonces hay que ver, hay cosas que uno va a andar bien, aplicaciones que van a andar bien en uno, aplicaciones que no van a andar bien en el otro. La cantidad de núcleos no es necesariamente un indicador de performance. Es un indicador de cuántos núcleos tienen, nada más. ¿No? Sobre todo si los procesadores son heterogéneos. Y además de esto, no solamente mejor performance, sino mejor eficiencia. Sin embargo, también vamos a volver sobre eso el tema siguiente. Después, el chip Snapdragon 8 más, generación 2, el Qualcomm. Este está en el Samsung Galaxy S23 Ultra. ¿Alguno lo tiene? Yo tengo el Pero ojo, capaz es el mismo procesador. el 8 del 2. Bueno, capaz es el mismo. Lo uniremos. Capaz es el mismo, capaz es el mismo. Tiene 8 núcleos, ¿puede ser? Sí. Ojo, vos podés buscar, en algunas páginas web podés buscar el modelo exacto de tu teléfono, pues te dice exactamente qué teléfono, qué... CPU Z, ¿no le dice? Sí, CPU Z es una de las comunidades, hay varios. Dice que tiene, el procesador ese tiene 8 núcleos, de los cuales de los 8 son un núcleo, un Cortex X3, X es la gama tope de ARM, que trabaja a 3.36 GHz. Dos núcleos Cortex A715, que trabajan un poquito menos de frecuencia. También son grandes. Otros dos núcleos Cortex A710, a misma frecuencia, pero que algo hay entre el A715 y el A710, no son iguales, claramente. Son parecidos, pero debe tener algo menos. Y después tres núcleos Cortex A510 que trabajan a 2 GHz. Esos son los chicos. Entonces, fíjense cómo tienen 8 núcleos, pero son de 4 tipos distintos. O sea, 4 procesadores distintos, qué sé yo. Este tendrá un poquito más de caché que este, o tendrá un algoritmo de predicción de salto un poco diferente, o una etapa más en el pipeline. No sé cuál es la diferencia, la 715 y la 710, no es el caso. ¿No? Pero son procesadores distintos, núcleos distintos, a frecuencias distintas, todos trabajando dentro del mismo procesador que es el Snapdragon 8 generación 2. ¿No? Entonces, no solo la configuración big.lit, sino las diferentes frecuencias de los distintos núcleos. Apple, ¿qué es lo que hizo Apple? Cuando sacó el procesador M1 en 2020, que ya les dije, un procesador que a mí me gusta mucho, está muy bueno con muchas cosas, sacó con 8 núcleos, pero los 8 núcleos eran 4 de alta performance, 4 de alta eficiencia, bajo consumo. Entonces le llamó, era la época de, estaba medio de moda Fire, Ice, ese tipo de cosas, de canciones de hielo y fuego. Entonces le pusieron Firestorm y Ice Storm. ¿Saben todo lo que es canción de hielo y fuego? ¿No saben qué es canción de hielo y fuego? ¿Qué es canción de hielo y fuego? Vayan y busquen libro o serie. Recomendación. Más importante que el libro de arquitectura. Les pusieron Firestorm, Ice Storm, pero Apple sacó 8 núcleos, pero eran 4 de alta performance, 4 de baja performance. Arquitectura big.lit. ¿No? Intel comenzó a utilizar este tipo de configuración en 2021, recién en la generación duodécima, ¿no? Que es en ese año. Y sacaron con los procesadores P-Core y los E-Core. Así le llaman Intel de lo suyo.
¿Qué es P-Core? Perf. ¿Y qué es E-Core? Económico. Por allá. Pero es efficiency. Pero va por ahí. Son los procesadores de alta performance y procesadores de alta eficiencia, bajo consumo. ¿Entienden? Si ustedes buscan la diapositiva que les mostré del Intel de 13ª generación para ver las interconexiones en el tema pasado, va a ver que decía P-cores y E-cores. Que eran núcleos, pero eran distintos núcleos. En ese momento dice Sonsa, y ahora les explico. Son distintos núcleos. ¿Por qué Intel demoró? Fíjense esto, lo empezó a usar en el 2021, una tecnología que desde 2000, ¿cuánto le dice? 2010, volvamos para atrás un poquito, 2011. ¿Por qué tardó 10 años Intel en hacer algo que estaba totalmente comprobado que funcionaba? Parte de la culpa es de Intel y parte de la culpa era que Windows no sabía manejar el procesador de alta energía. Intel tenía gran parte de su mercado, son máquinas que trabajan con Windows, entonces no podía lanzar procesadores que no iban a tener sistema operativo que funcionara, digamos. Entonces, Intel no puede obligar a sus clientes a instalar Linux, instalar otra cosa para trabajar. Si los clientes tienen Windows, tienen que funcionar con Windows. Entonces, hasta que Windows sacó las cosas, por supuesto, Intel tampoco es que yo tenía todo listo, o sea, se demoraron igual y llegó tarde, pero llegó. Los procesadores heterogéneos es lo más común hoy en día. Lo importante de Intel es que Intel, como sabemos que es un lío a nivel PISA, los procesadores P-Core y E-Core de Intel no tienen límites. O sea, estos son parecidos, pero no igual. Entonces hay cosas que funcionan en uno, cosas que funcionan en el otro. Y bueno, ya, problema de Intel, ¿cómo hacen por ahí? Pasa. AMD no tenía. Y era el único fabricante de micros que hasta el año pasado no tenía procesadores heterogéneos. Y recién anunció sus primeros diseños de ese tipo con la arquitectura Zen 5. Que anunció el año pasado y que no sé si salieron todavía, creo que están saliendo recién ahora. Pero era el único que no tenía procesadores heterogéneos. Sigue manteniendo todos los núcleos iguales. Su manera de encarar el problema. ¿Preguntas con esto? Entonces, ¿qué pasa? El resumen de todo esto es que los procesadores actuales tienen varios núcleos. Eso ustedes ya lo saben. A su vez, cada núcleo de esos, los primeros núcleos son distintos. Es bastante más común entre sí. A su vez, cada uno de ellos tiene su propia frecuencia y su propia tensión. Todos ajustados dinámicamente mediante el escalado dinámico de tensión y frecuencia. Ahora, en general, viste lo que Matías me había dicho en una pregunta o apuntaba algo hace un rato, en la primera mitad de la clase, no todos los núcleos trabajan a la frecuencia máxima. O sea, por más que todos los núcleos tengan distintas frecuencias máximas o bases, no todos pueden trabajar a la frecuencia máxima al mismo tiempo. Y de hecho, hubo un procesador, y fue el procesador de Intel, en el cual tenía varios núcleos y pudo alcanzar 5 GHz en todos los núcleos al mismo tiempo. Sí, David. ¿Y qué cuando hacen esto del overclock, la competencia, o esas cosas que lo llevan a frecuencias muy altas, que lo llevan a solamente al procesador al más grande? Un núcleo. En general, todas esas competencias de overclocking son llevar un núcleo. Porque normalmente no se puede todos. O sea, el procesador solo te limita. Entonces, si vos querés sacar el máximo para obtener el récord, vas con uno solo. Apunta a uno, inclusive probablemente tengas técnicas de apagar los otros, no me molesté para que los otros no consuman nada, para que puedas explotar al máximo uno solo.
Entonces, ¿quién impone la alimentación? En general está impuesta por el consumo total de energía. O sea, porque a la larga usted tiene un procesador con un consumo de energía, pero en realidad ese consumo de energía está distribuido entre todos los núcleos, todo el sistema on chip. ¿Entienden? Entonces, capaz que hay un núcleo que está consumiendo poca energía, pero hay uno que está al mando. Entonces, en realidad, ¿quién es que me importa? Me importan todos. ¿Se entiende? Cuánto consumen todos. En total, suma todos. Entonces, la idea es activar más núcleos para consumir más energía. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se les baja la frecuencia a todos los núcleos para que, si hay muchos núcleos prendidos, estén todos, no a la frecuencia máxima, sino a la frecuencia media. Y de esa manera se mantenga el consumo dentro de un rango tolerable. Entonces, la frecuencia también depende no solamente de la carga de trabajo, sino de la cantidad de núcleos que estén prendidos. Y se arman tablas de consumo y de frecuencia. Por supuesto, cuanto más calle haya, más consume el calle, entonces también suele tener un poquito menos de frecuencia. Y ahí tenemos una tabla que es bastante distinta en esencia, pero con un poco de cariño es parecida a la tabla del CEL, digamos, porque la larga apunta a estar más o menos bien. ¿Entiendes? Entonces, el CEL, que en su momento era una cosa y tenía una tabla espantosa que vimos hace un rato, esta es una tabla de un AMD, es de un Ryzen 9, 5900, creo que es tercera generación o cuarta generación. Procesador de un par de años, pero está buena la tabla. ¿Y qué nos muestra esta tabla? Es un procesador que tiene 16 núcleos, ¿no? Y son todos iguales, acá. Y nos muestra, primero es, como debe ser la tabla, es cuántos núcleos están prendidos, es por columna, y de cuánto trabaja cada núcleo, que es o sea, a la larga una combinación de núcleos prendidos por filas y columnas. Entonces, ¿cómo se ve esta tabla? Fíjense, nos paramos en la primera columna. En la primera columna están todos los núcleos apagados. O sea, realmente no se está haciendo nada en ese procesador. Entonces, cuando no se está haciendo nada en ese procesador, el consumo de los núcleos, que no están haciendo nada, es de 2 vatios. ¿No? Y el consumo de todo el package, o sea, de todo el chip, porque ustedes ya saben que además, ¿qué es lo que hay? Caché, controladores, etcétera, 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 un montón de otras cosas más, consume 16 vatios. ¿A qué frecuencia trabajamos? Ninguna, porque no está haciendo nada. O sea, fíjense, cuando está casi sin hacer nada, igual hay consumo, pero es bajo. Entonces yo pongo un núcleo. Ese núcleo lo pongo, un núcleo trabaja, esto es, ¿dónde está? Cuando prendo un núcleo, el núcleo trabaja 5.05 GHz. ¿No? Y va a consumir 20 vatios. Lo que está acá por dentro es cuánto consume. El resto de los núcleos está casi en cero. Acá hay un molesto, tiene un 0.8, no sé por qué. Pero en general casi en cero. ¿Cuánto consume el total de los 16 núcleos? 22 vatios. El total del package, 29. ¿Qué es el package? Todo el chip. Porque estos son los núcleos y además saben que están los cores y hay cosas que son el AND core. También consumen. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa si prendo 2 núcleos? Entonces, si prendo 2 núcleos, ahora ya les bajo la frecuencia. Ya no trabajan a 5 GHz, no trabajan a 4.8. Entonces, cada núcleo no va a consumir 20, sino que va a consumir 16 vatios. Y en total, fíjense que va aumentando el consumo, porque ahora tienen 2 núcleos de 16, más 2 del resto son 34. Y el package también, o sea, todo el chip también va consumiendo más. ¿Se entiende? Entonces, vamos para la otra punta. Yo acá estoy trabajando con todos los núcleos prendidos. Entonces, con todos los núcleos prendidos, trabajan a 3.8 GHz. Va bajando la frecuencia. Fíjense que a medida que voy aumentando la cantidad de núcleos, va bajando la frecuencia de trabajo de los núcleos. ¿Está claro?
Y acá cada uno de esos núcleos consume aproximadamente entre 5 y 6 vatios. Mucho menos que uno solo. Pero el conjunto consume casi 100 vatios, 120 en total. ¿Se entiende? Por supuesto hay términos intermedios. Si en el medio estamos trabajando con 8 núcleos, van a ser, el pico va a estar por acá, fíjense, 116, 117. Es cuando más consume, porque tenemos frecuencias todavía bastante altas. Y ahí todos son el mismo, este de Big y ¿no? No, estos de AMD son todos iguales. Y ese sería, cuando están todos dando, sería la base, o solo la más alta frecuencia. ¿O? Podría ser, por ejemplo, sí. En realidad creo que la base está dada acá, 4.6. Y este es la frecuencia tope por un lado y esta es la frecuencia más baja para el otro. Y seguramente también hay frecuencias más bajas, que son acá, digamos. O sea, cuando no hay nadie haciendo nada, lo puedes bajar más todavía la frecuencia. Está en modo idle, en modo totalmente bajo función. Yo no entiendo por qué va aumentando la frecuencia para acá. O sea, Porque la idea es que cuando vos tenés menos núcleos, vos podés tener más, digamos, o sea, tenés que la potencia total la podés repartir en menos gente. Entonces, que tenés menos gente, podés aumentar la potencia de cada uno y aumentar la frecuencia. Eso es para tener más performance. Claro. ¿Entendés? O sea, cuando vos estás trabajando con 1, 2, 4 núcleos, estos núcleos van a trabajar mejor que esos mismos 4 núcleos cuando tenés más. Claro. ¿Entendés? sí. Entonces, lo que pasa es que acá vos vas a tener más trabajadores. Entonces van a estar trabajando todo un poco más lento, pero si tu tarea vos la puedes dividir, acá vas a trabajar mejor. Si tu tarea no la puedes dividir, allá vas a trabajar mejor. O sea, se ve la frecuencia por. Frecuencias por núcleo. Claro, bien. Sí. No se podría hacer un gráfico, pero ahora sí son distintos. ¿Cómo? Cada núcleo distinto no se podría hacer de gráfico. Así como está, no. Pero podría hacer otro parecido o 2 o 3 gráficos, uno para cada tipo de núcleo, como el tipo del BFS que tenía las curvas para distintos tipos de núcleos. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, pantallazos actuales y vamos terminando. ¿Cómo son los procesadores, los chips actuales? Reubican una tarea en ejecución en otro núcleo, ¿no? Con la idea de disminuir el consumo general o para mejorar el balance térmico del chip. Porque ¿qué pasa? Ustedes tienen núcleos y ustedes trabajan con 2 núcleos nomás y los otros están sin usar. Pero ¿qué pasa? Trabajan siempre con esos 2 núcleos, resulta que se calientan más una parte del microprocesador y la otra parte no. Entonces a veces dicen, bueno, voy a utilizar estos 2 núcleos y después otras veces utilizan otros 2 núcleos. ¿Para qué? Para calentar otra parte del núcleo. Y quisieran generar un balance térmico de cómo se va calentando el procesador, ¿no? Fíjense 2 casos extremos. Estos son procesadores súper nuevos que tienen HBM. ¿Se acuerdan qué era HBM? Memorias de alto ancho de banda, las memorias más caras, más rápidas. Infinity Fabric, porque son procesadores de AMD. Esta es la conexión. Estos son procesadores gráficos y estos son los núcleos que nosotros conocemos. En una aplicación que es intensa para gráficos o para inteligencia artificial, fíjense, toda la parte roja es procesamiento gráfico. La parte azul es la memoria, lo verde es la red de interconexión, que fíjense que no es menor. Y resulta que lo que termina siendo insignificante es el consumo del procesador. Bueno, está bien. Esto es intensivo en procesamiento gráfico. En una que es una aplicación que es intensiva de memoria, ¿qué es lo que consume más? Bueno, la memoria. Después, la red de comunicación. ¿Saben por qué? Porque tienen que andar moviendo muchos datos. Entonces consume mucha energía. Y también hay algo de procesamiento gráfico, porque debe ser que lo hace con instrucciones de procesamiento gráfico. Y resulta que es lo que consume menos
los procesadores de vuelta. Entonces, en general, todos los núcleos CPU hoy en día son los que menos consumen. No, porque todo el resto del System on Chip consume más. Por supuesto, en parte esto es también porque acá hay muchas técnicas de las que vimos, de optimización. O sea, acá hay mucho gating, acá hay mucho apagado, entonces acá no se puede apagar tanto, entonces no se apaga, entonces termina consumiendo mucha energía todas esas otras partes. ¿Entiendes? Y si quisiéramos optimizar eso un poco más, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, si queremos optimizar, bajar el consumo en una aplicación de esta, ¿qué es lo que hay que hacer? Y bajar acá, todo lo que es procesamiento gráfico. El consumo de las placas de video. No del procesador, del que hacemos con eso. Y, de vuelta, hemos dicho muchas veces, ¿quién controla esta señal? ¿Quién maneja esto? ¿Quién monitorea? En general hay un núcleo que se encarga de hacer todo eso. Y si ustedes revisan la diapositiva donde vemos el ARM-Core, había los 4 núcleos, había un procesador para gráficos y había un núcleo además que decía Power and Control. ¿De acuerdo? Todos los procesadores tienen un núcleo que se encarga de manejar tensiones, señales, monitorear, porque tiene sensores. O sea, los procesadores están llenos de sensores internos que se encargan de ir evaluando carga de trabajo, temperatura, y hay uno que se encarga de controlarlos a todos. Controlar qué tensión tenés vos, qué frecuencia vas a manejar vos, cómo nos vamos a ir distribuyendo las cosas para que todo el sistema funcione medianamente bien. ¿Sí, David? ¿Y qué cuando se configura esto del voltaje o esas cosas, se configura ese núcleo? Configurar un poco ese núcleo, pero en general lo que hacen los procesadores actuales hoy en día es que configuran solo. Vos configurás algunas cosas y después ellos se van ajustando solo. Porque sin duda, este está ahí. O sea, mide las cosas en tiempo real, en vivo y en directo, en el lugar donde sucede. Entonces, si tiene que ajustar algo, no te va a preguntar a vos. Porque si pasa algo, él va a tomar una decisión muchísimo más rápido que hasta que te interesa vos, te va a dar un clic. Yo digo, si uno desea ya establecerle un valor claro, si tocas ese, que es el que controla los demás. Toda es configuración, todo está puesto en la BIOS, etc. Bueno, y después, ya estoy medio tarde, pero para cerrar el tema, en general, todo el incremento del consumo de energía no solamente es a nivel procesador, a nivel de todas las técnicas que vimos. Ya les conté yo cuando vimos el tema 2 que esto es un problema importantísimo en la actualidad. ¿Por qué? Porque los grandes centros de cómputos son un problema mundial hoy en día. ¿Por qué? Porque viene OpenAI de ChatGPT y dice, o Elon Musk de X, Grok y todo lo demás, y dice, voy a hacer un gran centro de cómputo para hacer inteligencia artificial, voy a poner 200.000 procesadores. Digo, de Nvidia, genial, me van a comprar 200.000 placas, más de red, más todo lo demás. Pero esos 200.000 procesadores, ¿ustedes tienen idea cuánto consumen? No mucho, muchísimo. ¿No? Consumen como ciudades. O sea, consumen como San Miguel de Tucumán. Necesitan ponerlo a la par del bracho. ¿Me explico? Para que el bracho alimente solamente a un centro de datos. No puede haber una ciudad cerca, porque no va a alcanzar el consumo. Entonces empiezan con las plantas nucleares, con energía renovable, pero no hay energía en el mundo para. Ahora sí, digamos, la proyección indica que no va a haber energía en el mundo para suplir las necesidades que se está proyectando. Entonces hay un problema hay que achicar. Ustedes bajan un poquito, que bajen el micro. Cuando lo escalan a 200.000 procesadores, es un montón. ¿Se entiende? Entonces, un 1%, un 0,5% de ahorro escalado es un montón.
Por ejemplo, Nvidia no vende su hardware. O sea, ustedes van y quieren comprar placas de Nvidia. Nvidia no les va a vender si ustedes si no les pueden demostrar que tienen la capacidad de energía para alimentar las placas. Por supuesto, no estamos hablando de una placa de video. Pero si ustedes van y dicen, yo quiero comprar 100.000 placas de Nvidia, y ustedes están haciendo una hora que compras por 100.000 placas, me van a decir, ¿quién sos vos? ¿Dónde las vas a poner? ¿Cómo vas a alimentar eso? ¿No tenés que alimentar? No te las venden. No te las venden. Es una cuestión muy fuerte, ¿no? Y se estima que eso va a empeorar. ¿Estamos? Y además, esos grandes centros de datos están totalmente subutilizados. O sea, realmente la cantidad de consultas que hacemos no es suficiente. Entonces hay que se desperdicia energía. Entonces, eficiencia energética está súper de moda, súper actual, en distintas escalas, desde dentro del chip hasta la computadora, hasta mega centros de datos. ¿Cómo se puede solucionar eso? Arquitecturas específicas, que vamos a ver en el tema siguiente. Redes de interconexión dinámicamente reconfigurables, son las fábricas que están de modas, con topología y ancho de banda variable. Y, por supuesto, también infraestructuras más inteligentes, protocolos más flexibles que se adapten a la carga de trabajo, con un equipamiento que minimice el movimiento de datos, porque ahí hay mucho consumo de eso. ¿Preguntas? El resumen ya se lo dejo porque lo vean después ustedes, pero a la larga hemos visto mejorar el proceso de fabricación, chiplets, dividir la tarea en múltiples núcleos para tener que queremos más performance con mismo consumo o misma performance con menos consumo. DBFS, técnicas de enmascaramiento y procesadores heterogéneos. Después hemos visto que buscamos performance por watt, buscamos eficiencia y antes se usaba un solo núcleo grande, ahora se usan varios núcleos chicos, paralelismo, especialización, son palabras claves. Y antes había una sola frecuencia, una sola alimentación, ahora es cualquier cosa. Distintos núcleos tienen distintas frecuencias, distintas prestaciones, todo dentro del mismo chip. Diapositiva de agradecimiento y terminamos. Arrancamos, nos vemos de vuelta el viernes, con tema 16. Y suerte hoy en la evaluación.